Compañeros, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Henry Alexander Medina Orozco. Pertenezco al grupo número 55 de la materia software para ingeniería. Voy a dar la sustentación de la práctica 2. El enunciado dice lo siguiente: realice un programa que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario. Dicha matriz debe descomponerla en dos vectores, uno de números mayores que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar al usuario la cantidad de números mayores y menores que n, que es lo que él digite. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces ingresa una matriz de 4×4, nos da un rango de 10 a 50, todo esto es ingresado por el usuario, donde él nos dice que tiene un punto intermedio que es 23, que a partir de ese número es que se va a hacer el conteo si son mayores o menores. Y pues él nos da un tipo de orden ascendente o descendente según el gusto. Entonces el aplicativo nos debe mostrar una matriz de acuerdo al tamaño que él nos diga acá. En este ejemplo es 4×4. Luego nos bota el vector de números mayores de 23, donde tenemos estos números y los vemos que están en forma ascendente. Y tenemos 5 números mayores que 23, y luego tenemos el vector de números menores que 23, que es el n que él puso acá. Entonces tenemos de forma descendente 22, 19, 19, 18, 17, 11, para un total de 8 números menores de 23. Bueno, aquí dice que va a ser el video, entonces yo ya lo tengo desarrollado en MATLAB. Entonces vamos a empezar primero con el código. Entonces tengo un código, inicio con el clear, el CLC, perdón, que es para limpiar todo lo que es el command window, el clear para eliminar variables, borrar todas las variables y volver a iniciar. Tengo un valor m, donde él me ingresa el tamaño de la matriz cuadrada, desde el primer punto que tiene la práctica. Entonces ingresa una matriz de forma de input a deseo de él. Luego tengo un rango mínimo y un rango máximo en el cual el usuario me lo va a expresar. Entonces, con un input también me ingresa el rango mínimo de la matriz y el rango máximo. Tengo dos variables que las inicio en un conteo de 0, pues para contar los números mayores que n, menores que n, y n va a ser también un input donde se va a ingresar el valor intermedio para realizar el conteo. Ese va a ser el valor entre este rango que él me va a elegir, para a partir de ahí diseñar si son menores o mayores. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es diseñar la matriz. Yo diseño la matriz utilizando una sentencia for, en la cual tengo for un conteo de 1, de filas 1 hasta m. Vemos que m es el que me va a elegir el usuario. Y también tengo una variable j donde va a ser de 1 hasta m. Para crear la matriz A, en este caso la llamé A, de IJ, utilizo un Randy, en el cual me va a utilizar una matriz entre el rango mínimo y el rango máximo, lo que me ingrese aquí el usuario. Entonces él me va a tomar en cuenta esos dos límites. De acuerdo a eso me va a realizar una matriz. Y también le digo fix. Este fix es para redondear los números, que no me vayan a quedar con decimales. Entonces, con esta forma yo tengo ya, digamos, una matriz de enteros para facilitar un poco más el ejercicio. Luego tengo una sentencia if, que es la que me va a contar si son mayores o menores que n. Entonces, en el caso de que la matriz A y J, en este caso, él me va a tomar sección por sección, quiere decir que la fila 1, 1, la 1, 2, la 1, 3. Entonces, por eso todo esto debe estar dentro de la misma sentencia for. Entonces, si es mayor o igual a n, en este caso lo tomé como igual a n, para números mayores que n, o sea, el n, o sea, si un número es igual al que él me ingresó, lo voy a tomar como si fuera mayor, solo para que fuera mayor. Y en caso contrario, entonces el menor es que n va sumando de a 1. Entonces es un contador que tenemos. Finalizamos la primera sentencia y le pedimos que nos muestre esa matriz. Una vez tengamos esa matriz, yo debo crear vectores. Entonces, para crear ese vector,
yo lo que hago es pasar toda la matriz a un vector para poder hacer la división ahorita de los que son mayores de forma ascendente o descendente. Para mí es más fácil manejarla en forma de un vector completo. Entonces cojo todos los valores de la matriz y los meto en un solo vector. Entonces tengo un contador, el cual me va a decir en qué posición me voy a encontrar para realizar ese posicionamiento de los valores. Tengo un vector vacío porque pues no sé de cuántos vaya a ser, eso depende del valor m que el usuario ingrese. Entonces utilizo otra sentencia for para la columna de 1 hasta m, para la fila y columna de 1 hasta m, donde el vector en la posición C va a ser igual a la matriz A y J. O sea, en cada vector, en cada posición de vector voy a poner el IJ de 1 hasta M. Y el contador me va a ir corriendo las posiciones. Esta variable C me va a ir corriendo las posiciones en la cual va cada valor. Entonces, aquí cerramos esta. Aquí en este momento ya hemos de tener toda la matriz en un vector. No la muestro porque pues, no es de mi interés mostrarlo. Pero de ahora en adelante voy a trabajar con ese vector. Para mí es más fácil trabajarlo en una sola línea que estar trabajando una matriz con diferentes columnas y filas. Entonces aquí yo le pregunto al usuario cómo quiere que se organicen los valores. En forma ascendente, digite 1, en forma descendente, digite 2 y dejo el espacio en el input para que él haga para que él escoja lo que desee. Luego tengo una variable aquí que pues me tocó crear para poder realizar la burbuja, el organizador de forma de burbuja, donde tengo el tamaño que va a ser, yo aquí normalmente uno pone un número entero, pero como en este caso yo no sé de qué tamaño va a ser el vector porque también puede variar de las filas y columnas que el usuario me elija, entonces yo voy a multiplicar m por m. Pero si dejo solo el m por m, aquí me va a mandar un error de que se sale de los límites, porque es que yo estoy empezando en 1, no estoy empezando en 0. Entonces debo restarle 1 para que me quede de la misma, o sea, para que me encaje bien y no me bote ningún error. Entonces, a band le doy un valor de falso. Utilizo la sentencia while en la cual niego band. Luego a band le doy un valor de true. Y aquí es donde empezamos a invertir el vector de forma ascendente o descendente. Aquí yo lo voy a hacer al vector completo. Yo todavía no lo he seccionado si es mayor o menor a n. En este momento lo estoy haciendo todo completo. Más fácil para mí, para no estar que cuadrando de vector por vector, sino uno solo y de ahí se divide. Entonces tengo para 1 y aquí lo que le digo, el tamaño del vector, sabemos que va de 1 hasta el tamaño, que es el que nos da este valor que nos da aquí, depende de las variables del tamaño de la matriz que me ponga el usuario. Entonces, si voy a poner un condicional, si esta variable o esta ingreso que es del usuario es 1, o sea, lo quiere de forma ascendente, quiero que haga este siguiente proceso. Entonces coge el vector y, la posición y, si esa posición y es mayor a i más 1, entonces yo voy a utilizar un auxiliar al cual voy a utilizar le voy a asignar el valor de i, de vector i, y entonces aquí es donde realizo el cambio. El vector i lo cambio por el vector i más 1, en este caso quiere decir que es mayor, entonces el i más 1 pasa al otro lado, el i que es el mayor pasa al otro lado, y en este caso que el vector i más 1 cambia por el auxiliar, cambia por i. Ahí estoy haciendo el cambio de los dos valores. Luego le doy a band también otra opción de falsa para que me inicie el bucle y haga eso con cada uno de los valores que están en ese vector. En el caso contrario de que no sea igual a 1, en este caso un 2, me debe hacer el proceso de forma descendente. Lo único que yo hice aquí fue cambiar este signo, ya no es mayor sino menor, en caso de que el vector n sea menor al vector i más 1, me haga el cambio descendente. Entonces igual hace el cambio entre cada uno de los puntos de ese vector.
Bueno, cierro esa sentencia. En este momento yo ya tengo dos vectores. Tengo un vector en forma, perdón, tengo un vector en forma ascendente o descendente según lo que haya elegido el usuario. Una vez ya tenga ese vector ascendente o descendente, que no lo voy a mostrar, voy a proceder a separarlos en quiénes son mayores o quiénes son menores que n, que es el que nos puso el usuario. Entonces, aquí tenemos que voy a crear otra variable, la cual la voy a llamar un tamaño 2, va a ser igual a tam más 1. ¿Por qué? Porque es que si aquí le pongo el mismo tam que está aquí, recuerden que yo aquí le estoy restando 1, aquí no me va a alcanzar a llegar al último vector, al último valor del vector, me va a llegar al penúltimo. Entonces debo agregarle un 1 para que me tome ese último vector. Aquí, perdón. Entonces luego utilizo la f'f para que pues me quede igual a como está aquí en el ejercicio, que pues dice que debe estar primero el vector y junto con la cantidad de mayores o menores. Yo en este caso pues lo hice digamos un poquito invertido. Entonces, recuerden que yo ya tengo el contador arriba, ya me hizo el conteo, y me hizo el conteo de la matriz, no lo usé para contar desde el vector, sino desde la matriz. Entonces yo aquí simplemente lo que le estoy colocando es que me muestre ese conteo, cómo quedó. Entonces dice que la cantidad de menores, de números mayores que el intermedio son, yo aquí puse un backslash n para que me dé ese salto de línea porque me estaba quedando todo en una sola hilera y difícil de comprender. Entonces me va a botar ese número mayores que n y también le estoy pidiendo que me haga la siguiente sentencia, una sentencia for aquí pequeñita en la cual él me va a formar un vector 1 de la siguiente manera. Si el vector i, que fue el que creé aquí, ya sea ascendente o descendente, no importa el que yo haya creado, si es mayor o igual a n, lo que hemos dicho, de que el n lo iba a incluir en los mayores, eh, quiero que me muestre print el valor de bec en esa posición. Entonces ahí me va a mostrar un vector chiquito que son los números mayores que el intermedio. Luego voy a pedirle que me imprima, que me muestre la cantidad de números menores que, de acuerdo a que ya allá arriba tengo el conteo, entonces simplemente la estoy llamando para que me la muestre en este momento. Y también voy a tener por último otra sentencia chiquitica que es un for en la cual me va a decir prácticamente lo mismo, pero en este caso debe ser menor. Si el número del vector es menor que n, que me lo imprima en este caso. Y con eso tenemos toda la solución del ejercicio. Ahora voy a mostrar aquí cómo funciona en el command window. Voy a borrar. Vamos a darle aquí correr. Bueno, entonces me dice ingrese el tamaño de la matriz. Entonces digamos yo quiero una matriz de 4x4. Yo simplemente ingreso el valor y le doy enter. Ingrese el rango mínimo de los datos. Digamos en este caso yo quiero que sea de 10 hasta 30. No quiero que el valor pase de ahí. Entonces le doy enter y le dice que me ingrese un valor intermedio en el cual voy a realizar el conteo. En este caso pongámosle un valor intermedio 20, que me discrimine los que son mayores de 20 y los que son menores de 20. Le doy enter, me muestra la matriz generada. Como vemos aquí tenemos una matriz de 4x4 en el cual ningún valor está por debajo de 10 y ningún valor está por encima de 30. Luego me dice cómo quiero hacerla, ascendente o descendente. En este caso voy a hacerla primero descendente, ascendente, para que vean cómo es el funcionamiento. Le oprimo 1, le doy enter, enter, y me bota inmediatamente los datos. Entonces me dice, la cantidad de números mayores que el intermedio son 8. En este caso podemos ver que hay 8 números que son mayores que 20. Y aquí me los muestra. Entonces tenemos al 20, yo les dije el 20 lo íbamos a incluir en los mayores. Entonces el 20, hay 220, hay 222, 24, 25, 26 y 29. Aquí están todos los valores mayores. Y luego me dice que la cantidad de números menores que el intermedio son 8. Y está en forma ascendente. Está desde el menor hasta el mayor, de 10 hasta 18. Entonces tenemos 8 y 8, son 16 números los que tenemos aquí. Y entonces hagámosla ahora de manera descendente. Ahora pongámosla una más pequeña, digamos, bueno, una más grande, pues para que sea un poco mejor. Entonces, digamos un valor más grande, hagamos de entre 30 y 100.
o si entre 100, no, pongámosle entre 80 para que no quede tan disperso. Ingrese el valor intermedio para realizar el conteo, pongámosle 55. Me bota la matriz de 5 por 5, ningún valor supera 80, ningún valor está por debajo de 30. Luego vamos a hacer la forma descendente. Entonces, oprimo el 2, le doy enter y aquí me bota la cantidad de números mayores que el intermedio son 13. Y aquí los tenemos de mayor a menor al 55. ¿Ven? El 55 está incluido. 80, 79, etcétera, hasta el 55 en forma descendente de mayor a menor. Y la cantidad de menores que el intermedio son 12. En este caso tenemos desde el 54 hasta el 31. Todo está en forma descendente. En este caso, pues 5 por 5, 25, 13 y 12 son 25. Muchas gracias, muy amables.